Hola, ¿qué más? Bienvenidos una vez más al canal de Enfoques en Medicina Interna, Enfoques en MI, enfoques realizados de forma práctica. En el día de hoy vamos a hablar del abordaje de las anemias, una visión general del mismo. ¿Qué tenemos? Que la anemia se define como una masa de eritrocitos insuficiente para suministrar oxígeno a los tejidos. Y esto se estandarizó por la OMS en relación a la medición de hemoglobina. Para la OMS, tener anemia de forma objetiva significa lo siguiente: tener menos de 13 de hemoglobina en hombres, menos de 12 en mujeres no embarazadas y menos de 11 en mujeres embarazadas. Sin embargo, tenemos una clasificación de la severidad de la anemia, que esto dependerá de los niveles de hemoglobina que presente el paciente. Y esto se clasificará en anemia leve, moderada, severa o grave. También tener en cuenta que existe una situación en la cual pudiese llegar a descender más de 2 gramos por decilitro el nivel de hemoglobina y el paciente tenga niveles de hemoglobina normales para la OMS y aún así tener el paciente anemia. Me explico. Tenemos un paciente masculino que presentó un trauma que condujo a una hemorragia con una hemoglobina basal de 18 y esta hemoglobina posterior al trauma le bajó a 15. Si bien, según la OMS, este paciente aún no tiene anemia, el paciente descendió más de 2 gramos su nivel de hemoglobina y posiblemente este descenso produzca que la masa eritrocitaria sea insuficiente para suministrar oxígeno a los tejidos. Por lo tanto, esta también es una definición de anemia. Es muy importante recordar esto. La anemia es un signo que produce síntomas que es debido a una enfermedad. Por lo tanto, siempre en el abordaje de la anemia tenemos que propender a buscar la etiología de la misma. ¿Cuándo se va a producir la anemia? Esto se va a producir por dos situaciones básicamente. La primera es porque se incremente la pérdida o la destrucción de eritrocitos y la segunda es porque disminuya la producción de eritrocitos. Cualquiera de estas dos entidades, cuando hay un desbalance entre las dos, es cuando se va a producir la anemia. ¿Cómo se puede manifestar esta anemia? De la siguiente forma. Recordar que todos los síntomas que va a producir la anemia van a ser secundarios a hipoxia tisular, o los síntomas o manifestaciones de la anemia pueden ser secundarios a la etiología de la anemia. Entonces, acá tenemos que a nivel de piel, mucosas y faneras, lo característico es que la anemia produzca palidez mucocutánea, y esto es porque existe una redistribución del flujo sanguíneo a los tejidos hipóxicos sensibles, es decir, se va la sangre a miocardio y a cerebro y por lo tanto se deja descuidado la piel y por esto da palidez mucocutánea. También, al redistribuirse el flujo sanguíneo se deja descuidado el lecho esplácnico y esto podría condicionar a cambios en el hábito intestinal. A nivel muscular se puede producir debilidad muscular, pueden haber síntomas generales como son la astenia y la dinamia. A nivel cardiocirculatorio, todos los síntomas van a ser por un estado hiperdinámico, incremento del gasto cardíaco. El paciente puede tener disnea de esfuerzo e inclusive progresar hasta disnea en reposo. Puede tener palpitaciones, puede hacer falla cardíaca, puede a su examen físico encontrarse un soplo sistólico que es funcional. A nivel del sistema nervioso central por la hipoxia puede tener cefalea, dificultad para la concentración, trastornos del sueño, alteración de la memoria. Es muy importante que el examen físico del paciente anémico sea dirigido
como lo dije en un principio, hacia la etiología de la anemia. Y es así como si sospechamos una deficiencia de hierro, tenemos que buscar estigmas de déficit de hierro, como es la lengua depapilada o la velucitis atrófica, las uñas excavadas o la coiloniquia, que son uñas en forma de cuchara. Si estamos sospechando de anemia hemolítica, buscar ictericia, buscar esplenomegalia. Si estamos sospechando deficiencia de B12, recordar lo característico que afecta a los cordones medulares posteriores, y esto puede afectar la propiosección, puede alterar la marcha, puede tener disfunción cognitiva e inclusive el déficit de B12 se asocia a cuadros de locura megaloblástica. Con respecto al examen físico del paciente anémico, lo más importante es buscar si el paciente tiene palidez mucocutánea, y esto de forma objetiva se realiza a nivel del anillo conjuntival. ¿Cómo se valora la palidez del anillo conjuntival? De la siguiente manera. Lo primero es evertir el labio inferior. Cuando evertamos este labio inferior vamos a tener dos posibilidades: que nos encontremos con la imagen de la izquierda, es decir, que vamos a tener un borde rojizo, y al final o cerca del globo ocular vamos a tener un borde pálido. Esto es lo normal y esto no significa que el paciente tenga palidez. Sin embargo, si encontramos el párpado evertido completamente pálido, esto sí se traduce en palidez del anillo conjuntival. Si valoramos el examen físico del paciente anémico desde un punto de vista basado en la evidencia, vamos a tener que el signo que tiene el LR más alto de casi 17 para la anemia es la palidez presente del anillo conjuntival. Cuando abordamos la anemia, tenemos que tener en cuenta que la anemia tiene una clasificación etiológica, es decir, ¿qué puede causar anemia? Siempre cualquier causa de anemia puede ser encasillada en estas tres. Esa anemia se puede producir por pérdida excesiva de sangre en el escenario de una hemorragia aguda o crónica, por producción deficiente de eritrocitos, ya sea por una insuficiencia de la médula ósea o por déficit de factores relacionados con la eritropoiesis. En la primera, por insuficiencia de la médula ósea, aquí podemos tener la anemia plástica, podemos tener una invasión de la médula ósea, ya sea primaria o secundaria, por ejemplo, tumores sólidos que hagan mieloctisis, síndromes mielodisplásicos y anemias de enfermedades crónicas. Por déficit de factores relacionados a la eritropoiesis tenemos los que más conocemos, que es el déficit de hierro, el déficit de B12, el déficit de B9 y la disminución de la eritropoyetina en la enfermedad renal crónica. Y la última causa que podría condicionar la anemia es por una destrucción excesiva de eritrocitos, y esta puede ser intrínseca de la hematía o puede ser extrínseca de la hematía. Las causas de hemólisis extrínsecas van a ser alteraciones de la membrana, membranopatías tales como la esferocitosis, la elictocitosis, hemoglobinopatías como por ejemplo la anemia de células falciformes y ciertas enzimopatías. Y las causas de hemólisis extrínseca vamos a tener acá, por ejemplo, válvulas mecánicas, un vaso incrementado de tamaño o las microangiopatías trombóticas. Les propongo este esquema para abordar la anemia. Lo primero va a ser una historia clínica exhaustiva. Lo segundo, vamos a ir a ver el índice de producción reticulocitaria o el IPR. Lo tercero, con ese IPR vamos a tener dos posibilidades: que la anemia sea regenerativa o que la anemia sea arregenerativa. Entonces empecemos con la historia clínica. ¿Qué tenemos que saber de la historia clínica de un paciente anémico? Lo siguiente. Lo primero es preguntarnos si el paciente tuvo o ha tenido sangrado. Si estamos en el escenario agudo, por ejemplo, un trauma con una hemorragia profusa, pues es muy a correlacionar que la anemia es producida por ese sangrado. Pero si tenemos sangrados
algo más silentes, por ejemplo, sangrados crónicos del tracto gastrointestinal, como las hemorragias digestivas bajas, por ejemplo, los geniturinarios en las mujeres, siempre preguntar por los ciclos menstruales y sangrados crónicos relacionados al nivel del tracto respiratorio. Esto no puede ser tan obvio como el escenario de una hemorragia aguda. Lo segundo es preguntarnos por el antecedente quirúrgico del paciente. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, si el paciente tuvo un acto quirúrgico reciente, la anemia puede estar condicionada por una complicación hemorrágica no descubierta en el paciente. Y lo segundo es preguntarnos qué tipo de cirugía le realizaron al paciente. Por ejemplo, si el paciente fue sometida a una gastrectomía o una resección del tracto gastrointestinal, por ejemplo, ilion, esto puede condicionar a ciertos defectos de la absorción de los factores hematínicos, por ejemplo, hierro, B9 y B12. Lo tercero es preguntarnos por la medicación del paciente. Lo más obvio es preguntar por medicamentos que conduzcan al sangrado. Es así que debemos preguntar si el paciente usa anticoagulantes, si usa AINES, si usa aspirina o si usa ciertos tipos de antiplaquetarios. Esto es lo más obvio, preguntar por medicamentos que puedan conducir al sangrado. Sin embargo, existen otros medicamentos que pudiesen causar anemia, por ejemplo anemias macrocíticas como el trimetoprim, la hidroxiuria, que también pudiesen condicionar la anemia. Lo cuarto es preguntarnos por la dieta. Todos tenemos claro que no todos los individuos cuentan con un plan dietario básico y esto puede conducir anemia por déficit de hierro, de B12 y de B9. Lo quinto, si el paciente tiene historia familiar de anemia. ¿Por qué? Porque esto se va a relacionar con causas congénitas de la anemia. Y lo último es si el paciente tiene alguna historia personal de enfermedad crónica. Me explico: hipotiroidismo, enfermedad renal crónica y ciertas patologías inflamatorias como por ejemplo la artritis reumatoidea. Una vez que tengamos esa historia clínica exhaustiva del paciente anémico, lo segundo es ir a ver el índice de producción reticulocitaria. ¿Qué es eso? ¿Qué es el índice de producción reticulocitaria o IPR? Básicamente nos determina la capacidad eritropoyética de la médula ósea. ¿Qué traduce eso? Traduce de si la médula ósea responde de forma adecuada o no ante una anemia. Esto nos va a servir para clasificar la anemia en regenerativa con un IPR mayor de 2 o en anemias arregenerativas con IPR menor de 2. ¿Cómo se calcula ese IPR? Se calcula en dos pasos. El primer paso es calcular el porcentaje de reticulocitos corregidos y eso se calcula de la siguiente forma: el hematocrito del paciente sobre el hematocrito normal, que de forma estándar se toma 45, por el porcentaje de reticulocitos medidos en el paciente. Y el paso 2 es este resultado que nos dé en el paso 1 sobre 2. O también se puede hacer con el tiempo de maduración, pero esta forma me parece pues sencilla. Una vez que tengamos ese IPR, ya dije, nos va a clasificar la anemia en anemias regenerativas con IPR mayor de 2 o anemias arregenerativas con IPR menor de 2. Entonces empecemos. ¿Qué hacer ante una anemia con resultado de IPR mayor de 2? ¿Por qué se produce esta anemia con IPR mayor de 2? Eso es lo primero que nos tenemos que preguntar. Y se va a producir por una destrucción aumentada de los hematíes, es decir, hemólisis, o porque el paciente tenga pérdidas. ¿Qué pérdidas? Hemorragias. Como esto se produce fuera de la médula ósea, estas anemias regenerativas también se suelen llamar anemias periféricas. Entonces, recordar que las anemias periféricas o regenerativas son producidas por hemorragias agudas o crónicas y hemólisis. Ya sabemos que la hemólisis puede ser por una anomalía intrínseca de la hematía o por una anomalía extrínseca de la hematía. Repasemos de forma rápida las anomalías extrínsecas: membranopatías como la esferocitosis, la elictocitosis,
enzimopatías y ciertas hemoglobinopatías estructurales, como por ejemplo la drepanocytosis. Y las anomalías extrínsecas, una de las más frecuentes son las causas mecánicas por prótesis valvulares y el hiperesplenismo. Entonces, ¿cómo llegamos de una forma rápida al diagnóstico de una anemia periférica? De la siguiente forma. Entonces sabemos, anemia, IPR mayor de 2, siempre pensar en hemorragia o en hemólisis. Lo primero es que hay que hacer un test de Coombs. Ese test de Coombs puede tener un resultado positivo o puede tener un resultado negativo. En caso tal de que el resultado de ese test de Coombs sea positivo, tenemos que seguir con un test de Coombs diferenciado para saber si es una anemia por anticuerpos calientes o fríos. Si es por anticuerpos calientes, siempre pensar en anemias hemolíticas autoinmunes y anemias hemolíticas autoinmunes inducidas por drogas. Si el paciente tiene un test de Coombs positivo con anticuerpos fríos, pensar en enfermedad por aglutininas frías. Mientras que si el paciente tiene un test de Coombs negativo, aquí tengo que irme a ver el vaso. ¿El paciente tiene esplenomegalia o no? Si el paciente tiene esplenomegalia, la causa principal puede ser un hiperesplenismo que puede estar condicionando a la hemólisis. Mientras que si el paciente tiene un vaso que está completamente normal, aquí es cuando tengo que pensar en estas causas. Mi paciente está padeciendo una microangiopatía trombótica, una coagulación intravascular diseminada, una enzimopatía, una alteración de la membrana o una anemia falciforme. Ya los laboratorios o paraclínicos a realizar va a depender del contexto clínico de cada una de estas entidades. Lo cuarto es abordar las anemias regenerativas. Recordar que estas son anemias con IPR menor de 2. Entonces, si las anemias regenerativas son periféricas, estas anemias regenerativas son anemias centrales. ¿Y por qué son anemias centrales? Porque la anemia se produce por una producción disminuida de los hematíes. Esto puede ser por una alteración de insuficiencia medular de la médula ósea, por una infiltración tumoral, ya sea por una enfermedad hematológica o por un tumor sólido, una mieloptisis, o por anomalías madurativas, que esto va a tener que ver más con los factores que se emplean en la eritropoyesis, como el hierro, B9, B12 y ciertas hormonas como por ejemplo las tiroideas y la eritropoyetina. Las anemias regenerativas lo podemos hacer como lo propuso Wintrobe con el volumen corpuscular medio en 1934 y clasificarlas en anemias microcíticas, normocíticas o macrocíticas. Recordar que el valor normal del BCM es de 80 a 100, entonces todo lo que esté por debajo será microcítico y todo lo que esté por encima de ese valor será macrocítico y lo que esté normal pues será normocítico. Usted en este punto podría aprenderse el sinfín de causas de cada una de estas anemias. Por ejemplo, la microcítica, aprenderse que es por déficit de hierro, talasemia, enfermedad crónica. La normocítica, aprenderse que puede ser por infecciones, por trastornos endocrinos no tiroideos. La macrocítica, pues, no sé, aprenderse megaloblásticas por B12, por B9, mielodisplasia, o podría hacerlo de una forma más intuitiva. La forma más intuitiva de aprenderse esto es de la siguiente forma, y es con el mecanismo causal que condiciona la anemia. Entonces, si yo tengo una anemia macrocítica, las anemias macrocíticas pueden ser megaloblásticas o no megaloblásticas. Si yo tengo una anemia megaloblástica, enseguida pensar déficit de B12 o déficit de B9. ¿Qué me produce un déficit de B12? Una anemia perniciosa, síndromes malabsortivos. ¿Qué me produce un déficit de B9? Ciertos trastornos nutricionales y alcoholismo. Y recordar las causas de anemias macrocíticas no megaloblásticas. Aquí que no se debe pasar las hepatopatías, el hipotiroidismo y los síndromes mielodisplásicos. Los siguientes son las anemias microcíticas. ¿Qué me produce una anemia microcítica? Me la producen tres causas. Entonces, me la produce una alteración en el metabolismo del hierro, una alteración en la síntesis de globina
o una alteración en la síntesis de porfirinas y grupo hemo, y así es más fácil de recordar cada una de estas causas. Entonces, una microcítica por alteración del metabolismo del hierro, no se debe olvidar la anemia ferropénica. Una microcítica con alteración de síntesis de globina, no se debe pasar una talasemia, y una microcítica con alteración del grupo hemo y porfirinas, no se debe olvidar la sideroblástica. Y por último, en las normocíticas, lo importante de las normocíticas, recordar que la principal causa de normocíticas es la anemia de enfermedades crónicas. ¿Cómo puedo abordar yo las anemias regenerativas? Me puede ayudar de la clasificación morfológica de Bessman y colaboradores, publicada en el año 83, que aparte del volumen corpuscular medio, añadieron otra variable para clasificar las anemias, y esta variable fue el ancho de distribución de los eritrocitos o eritrocitaria, que no es más que la variación del tamaño de los mismos. Recordar que los valores normales de BCM es de 80 a 100 femtolitros y de el ADE o del ADE es por debajo del 15%. Todo lo que esté por debajo del 15% será homogéneo y todo lo que esté por encima será heterogéneo. ¿Qué hizo esta clasificación morfológica de Bessman? Hizo lo siguiente. A partir de dos variables, BCM y del ADE, con sus respectivos valores de si estaba disminuida, normal o incrementada, nos propuso 6 grupos para abordar la anemia. Así es que empecemos a desglosar esta tabla. Si yo tengo una anemia microcítica, yo puedo tener dos posibilidades. Que esta anemia sea homogénea, es decir, un ancho de distribución eritrocitaria normal, o puedo tener una microcítica heterogénea, es decir, un AD incrementado. ¿Por qué es útil esto? Porque tanto la microcítica homogénea como la microcítica heterogénea, si bien pueden compartir algunas causas, esto me acerca de una manera más fehaciente a la etiología de la anemia. Me explico mejor. Si yo tengo una microcítica homogénea, no debo pensar, por ejemplo, que el paciente tenga una anemia ferropénica. Y para esto me sirve esta clasificación de Bessman. Entonces, ¿qué causas condicionan una anemia microcítica homogénea? La talasemia menor, el envenenamiento por plomo y la enfermedad crónica. Mientras que una microcítica heterogénea, la principal causa va a ser el déficit de hierro o la anemia sideroblástica. De la siguiente forma se abordaría una anemia microcítica. Recordar que la anemia microcítica será una anemia con IPR menor de 2, me voy al BCM, el BCM me dice que es microcítica por debajo de 80 y lo que tengo que hacer son estudios de hierro. Estos estudios de hierro pueden salir de la siguiente forma. Puedo tener una ferritina más un hierro bajo y una TIBC alta, que TIBC es la capacidad total de fijación de hierro, y esto se traduce en que el paciente tiene una anemia ferropénica. Por su parte, yo puedo tener un hierro y una TIBC baja más una ferritina normal o alta. Esto es igual a anemia de enfermedades crónicas. Y por último, yo puedo tener un hierro normal y una TIBC baja o normal, y esto puede ser debido a un envenenamiento por plomo o una talasemia menor. Este cuadro pues me lo elucida de una mejor forma. Entonces, las pistas son: la única de estas tres, de déficit de hierro, talasemia y enfermedad crónica, que tiene un ADE, un ancho de distribución eritrocitaria alta, es la anemia ferropénica. La única que tiene un hierro normal es la talasemia. La única que tiene ferritina baja será anemia ferropénica. Y por último, la única que tiene una TIBC alta es la anemia ferropriva o anemia ferropénica. Siguiendo con esta clasificación, vamos a las anemias normocíticas. Pueden ser homogéneas o pueden ser heterogéneas. De las causas normocíticas homogéneas, no dejar pasar la anemia de enfermedades crónicas y la hemorragia aguda. Y de las causas normocíticas heterogéneas, no dejar pasar la hemólisis, la
falciformía y las primeras etapas de las anemias carenciales. ¿Cómo se aborda una anemia normocítica? También se debería pedir estudios de hierro y aquí puede dar lo siguiente. Puede tener un hierro y una TIBC baja y ya vimos que esto es igual a anemia de enfermedades crónicas. Mientras que si yo tengo estudios de hierro completamente normal y si los paraclínicos que he solicitado no me han ayudado al diagnóstico etiológico de la anemia, aquí es cuando el paciente se podría beneficiar de un estudio de médula ósea. Y aquí puedo tener lo siguiente, que sea una médula ósea hipoplásica y esto sea una anemia plásica, o que tenga una alteración primaria de la médula ósea. Y esto es igual a que puede que el paciente tenga una neoplasia hematológica, un síndrome mielodisplásico o mieloproliferativo. Y por su parte, si tengo infiltración de tumores sólidos, pues puedo tener una mieloptisis. Y otras causas de anemias normocíticas con estudios de hierro normal, pues pueden ser la inanición y la uremia. Por último, ¿cómo se clasifican o cómo se estudian las anemias macrocíticas? Pues vamos a tener macrocíticas homogéneas y heterogéneas. De las macrocíticas heterogéneas, no dejar pasar las megaloblásticas por déficit de B9 y B12, y de las macrocíticas homogéneas, no dejar pasar el mielodisplásico, el hipotiroidismo y el alcoholismo. Se estudia de la siguiente forma. Lo primero ante una macrocítica es estudiar el ácido fólico y la vitamina B12. Si yo tengo una vitamina B12 baja, tengo una anemia por déficit de B12 y tengo que estudiar su causa. ¿Es secundaria una anemia perniciosa? ¿Es secundaria una cirugía ileal o por una mala absorción? Mientras que si yo tengo una una B9 reducida, pensar en alcohol y en anemia inducida por fármacos. Mientras que si yo tengo una vitamina B9 y B12 normal, estudiar la médula ósea y la principal causa puede ser una mielodisplasia. Adicional al abordaje que les planteé, el extendido o el frotis de sangre periférica es transversal a esta valoración. Es decir, que este frotis de sangre periférica me puede dar pistas claves para llegar a la causa de la anemia. Aquí en esta diapositiva les dejo una de las principales interpretaciones de las alteraciones morfológicas de los hematíes en el frotis de sangre periférica. Pues solamente, si bien son muchas, recalcar las siguientes, como por ejemplo los esquistocitos, que van muy de la mano con la hemólisis. También recalcar, por ejemplo, los drepanocitos, que van de la mano con la falciformía, esferocitos y eritrocitos con la membranopatías. Y también tener en cuenta que así como hay alteraciones morfológicas de los eritrocitos, hay inclusiones eritrocitarias, es decir, por ejemplo, los cuerpos de Howell-Holly, que son restos nucleares, y esto traduce en anemias megaloblásticas y estados de esplenectomía. Pruebas básicas que no deben faltar en el estudio de un paciente con anemia: una función renal, hormona tiroidea, estudiar sangre oculta en heces en el escenario de una hemorragia gastrointestinal, un uroanálisis, estudio de hierro, ferritina, hierro sérico, la TIBC, la saturación de transferrina, vitamina B2 y B9, y aquí interrogo el Helicobacter pylori porque podría ser una causa de anemia. Recordar que nuestra prevalencia de Helicobacter pylori es alta y el paciente, si después de hacer todo esto no ha llegado al diagnóstico de anemia, se podría hacer un test no invasivo, como por ejemplo una prueba de aliento, para determinar si el paciente pues tiene Helicobacter pylori. Y pruebas adicionales, que estas son básicamente en el escenario de una hemólisis, como lactoglobina, bilirrubinas, el test de Coombs y la lactato deshidrogenasa. Este es el resumen de esta presentación. Toda anemia debería tener estos tres pasos: una anamnesis dirigida al paciente con anemia, que fue como detalladamente se explicó previamente, la exploración física, recordar que lo principal es la palidez del anillo conjuntival, y lo tercero, el enfoque por IPR y clasificación morfológica. Espero que este video les haya sido de su agrado y de su utilidad, y
les dejo el botón de suscribirse a este canal si les parece pertinente el contenido del mismo. Muchas gracias.